porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con algunos minutos de este día. Perdón. No pasa nada. No, todo lo contrario. es que había pensado, no voy a decir la hora, pero como dígala, igual es importante. 8 de la mañana, 7 minutos. 8 de la mañana, 7 minutos. El reflejo condicionado. ¿Cómo estás, Consuelo? Es viernes, bien. Es 28 de junio. Se nos fue. ¿Ah? Se acabó junio. De veras, pues mañana 29, San Pedro y San Pablo. Y qué lástima que caiga en sábado. Sí, pero ¿no lo reemplazaron por el Huechipantú? Puede ser. Tienes toda la razón. Yo creo que tienes toda la razón. Creo que es el Huechipantú, yo como semana por medio chequeo feriados.cl. Sí, yo casi diario, te diría yo. Casi diario. Oye, ahora... Entremos en materia. Anoche te cuento una anécdota. Estaba con lata, entonces empecé a ver el debate y lo empecé a ver traducido. Y empecé a indignarme porque con el traductor de Biden. Porque apenas se oía un murmullo de fondo. Entonces yo estaba indignado. Pero ¿cómo le ponen un traductor tan malo? No es capaz de hilar una idea, tira frases sueltas. Entonces dije, no, con este traductor, y me cambié a inglés, y entendí el traductor. Pero, para si alguien no lo vio, para dar contexto, anoche fue un debate bastante distinto a lo habitual, 2 meses antes de que se realicen las convenciones, es decir, que sean técnicamente candidatos, Donald Trump y Joe Biden sean candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Se realizó este debate en CNN, se hizo en Atlanta, y había muchas expectativas, fundamentalmente por en qué posición llegaría Trump, pero más que nada por mirar lo que pasa, cómo está la salud y la capacidad cognitiva, y perdón por decirlo tan duro, la capacidad cognitiva del presidente en ejercicio Joe Biden. Habían quienes decían que era una jugada maestra, porque con esto iba a garantizar Biden que estaba en condiciones, iba a mostrar que iba, y entonces, y además iban a ser solo 2 debates en esta campaña, con lo cual iba a rebarajar el naipe y resolvía el problema que había, que su gente atribuía sus malos pasos y todo lo demás a sus traspiés, lo atribuía fundamentalmente a fake news. Entonces se acabaron las fake news, perdón, en el debate no hay fake news. Y la verdad que el resultado hace que la mayor parte de los analistas digan, ¿cuál es el plan B? Mira, veamos algunos titulares de la prensa internacional, pero de los principales medios. New York Times, que no vamos a decir que es anti-Biden, no, ¿verdad? Todo lo contrario. No, el New York Times es fuertísimo. Fuertísimo. O sea, los demócratas hablan de reemplazar a Biden en el voto. Ese es el titular de New York Times. Bueno, arriba hay otro más grande, Biden struggles, o sea, tiene dificultades en un debate lleno de mucha contienda, muy contencioso. Pero los demócratas hablan de reemplazar a Biden en el ticket. Vámonos al Economist. Horrorosa performance de Joe Biden en el debate, pone en duda su candidatura completa.
¿Cuál otro te puedo recoger? Tenía otro abierto por acá, Financial Times. Veamos Financial Times. Dice el titular principal: demócratas entran en pánico al ver que Biden tropieza en un debate horroroso, en un debate muy intenso con Trump. Entonces, y respecto a lo que tú decías de haber hecho con tanta anticipación el debate, lo que era algo que originalmente es Biden el que invita al debate, el que desafía a debatir a Donald Trump, y Donald Trump toma la invitación después de un tiempo. Lo que plantea la prensa, en la idea de decir, bueno, acá está en juego la democracia, este es un criminal recién condenado, y va a enmarcar ya la discusión entre un presidente que defiende la democracia y esta persona que no, ¿ya? Y si se equivoca, le va a dar tiempo para recuperarse. Por eso es bueno que lo hagan tanto tiempo antes. Y además después esto también tiene que ver, decían los analistas, con una buena performance que tuvo en el discurso del Estado de la Nación de este año. Claro. ¿Ya? Ahora leía un analista del Financial Times, Edward Luce, que decía, bueno, quizás que lo hagan con tanto tiempo de anticipación le permitiría al Partido Demócrata buscar un reemplazo para Biden. Y se habla cada vez más del reemplazo. Es súper difícil un reemplazo en todo caso. Sería inédito. Sí. Y el presidente Biden, después del debate, y con su mujer respaldándolo, no se fue a esconder. Habló con los periodistas, fue a comprarse algo para comer, estuvo como una fuente de soda, hizo declaraciones. Kamala Harris salió a defenderlo con mucha fuerza en las cadenas de televisión más demócratas. Ya salió en la propia CNN y en MSNBC a defender al presidente, diciendo que había tenido un mal inicio, pero que había ido de menos a más, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan difícil? Uno, porque es bien improbable que Biden agache el moño, por decirlo en castellano. Los que conocen su personalidad dicen que eso es un dato, ¿eh? Dicen que eso es un dato objetivo. ¿Qué? Que él no se va a bajar. Que no se va a bajar. Que así leía. Oye, claro. Bueno, perdón, te interrumpí. Pero lo que pasa es que ¿a quién pones? Ya, imagínate, pero ¿a quién pones? Que Kamala Harris tiene peores números que él. Mucho peores números que él. Y la gente no la quiere. Y si la sacas, puedes ofender a las mujeres y a los afroamericanos. No, si pones a Hillary. Pero eso es tirarte completamente a la izquierda con dos mujeres en la papeleta. No. Es una apuesta, por decirlo menos arriesgada. Yo nunca he visto ningún artículo, por lo menos de la prensa así como más tradicional, que nombren a Hillary. No, yo tienes toda la razón, yo lo he visto creo que en grupos, en conversaciones. El punto es que el planteamiento que se hacía en algún momento, que recuerdo, era que sacaras a Kamala Harris y pusieras a Hillary en la fórmula. Porque a pesar de que Biden no está tan viejo, tiene 81 años, sino tampoco estamos hablando de alguien eterno, hay muchos que dudan que sea capaz de completar un segundo periodo. Entonces... pero la primera pregunta para ellos es que ganen la elección primero, después verán quién completa el segundo periodo. La verdad es que yo nunca he visto algo más horroroso que el debate de anoche. Sí. Creo que Trump lo hizo excelente. Ahora, pero como decía... estaba tranquilo. Podemos debatir respecto a los contenidos. O sea, si uno lo leyera. A propósito de lo que tú decías, el New York Times destruye... dice, a pesar de las mentiras una tras otra que planteó el expresidente Trump, Biden no fue capaz de hilar una frase. O sea, no fue capaz de rebatir ninguna de las mentiras. Era una metralla, era una metralleta de mentiras, pero también muy calmado. Para sus estándares, el expresidente Trump. O sea, no se ensañó. Joe Biden no dio
pie con bola. Ni siquiera al final, ni siquiera en los 2 minutos finales pudo hilvanar un discurso redondito, completo, que eso es algo que uno se debiera saber de memoria. Ni siquiera ahí. Menciona aparte la pantalla dividida, el efecto que daba su actitud física cuando estaba respondiendo Trump. Y lo otro que es súper difícil, que es respecto de los formatos de estos debates, era sin público, qué sé yo, pero donde los periodistas hacen las preguntas, pero no hacen contrapregunta, entonces tampoco pueden rebatir con fact-checking las afirmaciones que hace el entrevistado. A la pregunta de cambio climático, Trump sencillamente no la contestó. Se dedicó a contestar el tema de los subsidios para los negros. En un minuto hubo 2 o 3 veces donde Tupper, creo que se llama el periodista, sí. les reformó, o sea, les dice, bueno, pero respóndame la pregunta inicial. Y no, también lo hizo. Pero en ningún minuto van, porque el formato no lo permite. No pueden. Es cuando él termina. En ningún minuto contrastan con datos, como decir, oiga, pero esto que usted afirma no es así, porque bla, 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 de manera que... Yo entiendo que la fórmula es que el periodista, si el candidato no usa todo el tiempo disponible, la fórmula es que el periodista, así lo vi anoche por lo menos, le tiene que decir, le quedan 36 segundos, pero no me ha contestado tal cosa. Eso era la fórmula que se usó, digamos. Pero en el caso de Trump no funcionó para nada. Así que yo creo que se dan unas tremendas preguntas. Es complicado, como me dice una fiel auditora, es complicado, digamos, la contratación de quiénes son los 2 candidatos del país más potente del mundo, del país más importante del mundo. Es que es escalofriante, de verdad. Sí. Yo quedé, bueno, ni quién es uno, da lo mismo, pero uno además como periodista que le interesa la comunicación, política, que nunca he visto algo igual. Me quedé como... No, pero ayer en un grupo en el que estoy, que participo muy poco, pero en el que estoy, que básicamente participo poco porque es en inglés, entonces me enredo, pero en fin, alguien decía, después de este debate, Trump no necesita ni una fake news más. Terrible. No necesita ni una fake news más. Terrible. Oye, me manda un pantallazo también acá, una amable radio escucha, que también siempre aporta, del New York Times. Yo no había bajado a mirar los columnistas. Friedman, por ejemplo, dice, no lo vi. Joe Biden es una buena persona, es un buen presidente, pero tiene que salirse de la carrera. Frank Bruni, Biden no puede seguir así. Bueno, y etcétera. Increíble. Me imagino que también las encuestas, el resultado de las encuestas no vi. Informará ciertas decisiones que se puedan tomar, pero es difícil también hacerle un golpe de estado al propio presidente. Ayer escuchaba un columnista que planteaba que la clave más que las encuestas iban a ser las donaciones. Claro. Porque es curioso esa cosa que a uno le choca tanto, pero que los demócratas iban a tener que gastar todo el dinero que recibieran para revertir esto. Lo plantea como un tema de inversión, digamos. Y es bien común que se hable de eso. Entonces, aparentemente, como... Es que iban a tener que invertir todo el dinero, pero en la idea de que podían darlo vuelta con inversión publicitaria, con gasto electoral. Con gasto electoral. Es que yo creo que llegué tarde ese columnista, pero me da la sensación por cómo fundamentaba que lo que decía era que lo mismo que dices tú, que era totalmente imposible pensar en el reemplazo. Entonces que se olvidaran del reemplazo, que el reemplazo como tal no existía. Entonces, pero menudo problema, ¿no? ¿Te llaman? No, sí, algo suena, pero no. Escuchaba como un... Sí, un pitido, sí, algo, pero no. Una cosa, un teléfono. Te juro que no fui yo. Hello, Joe. Se llama Biden. Joe. Sí, Joe. Joe. Oye, 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno,
nosotros estamos preocupados por por el debate de los presidentes de la primera potencia del mundo, y parece que todavía acá seguimos preocupados de si le avisaron o no le avisaron a Juan Andrés Lagos que dejaba de ser asesor, y la relación del Partido Comunista con el gobierno, una cosa, a ver, convengamos que bastante menor. O sea, de hecho, a mí me llamó la atención una declaración de Lautaro Carmona, que no se la escucharon en la mañana, que tuvo una interesantísima conversación con Rodrigo Álvarez, en que decía que el Partido Comunista, independiente de la salida de Juan Andrés Lagos, les gustaría mantener el cupo. Yo no sabía que un asesor, que era alguien que era llevado ahí por sus capacidades personales, implicara un cupo de partido, o sea, que iban a hacer propuestas para el reemplazo. Bueno, estamos todos un poquito locos, pero ya esto pasa un poco de castaño oscuro, o idea mía, Consuelo. El que estemos preocupados. ¿Dijo eso Lautaro Carmona? Sí, yo lo leí o lo escuché hace un par de días. Se me había pasado por encima. Que yo pretendía mantener el cupo, digamos. ¿Ah? Pero, ¿cómo podemos gastarnos tanto en eso si estamos hablando de un contrato honorario? Estamos hablando de un simple asesor. Entonces era mucho más que un simple asesor, era un comisario político, Juan Andrés Lagos era un comisario político en La Moneda y en la Secretaría del Interior. Ahora, en todo caso, un comisario político hace un montón de años, porque Juan Andrés Lagos ha tenido ese cargo casi históricamente. Me acuerdo en la época de Alewi, tenía ese mismo cargo. Ha sido un visitante frecuente de La Moneda, tanto en los gobiernos no sé si en todos los gobiernos de concentración, pero cuando Mahmoud Alewi era secretario del Interior, estaba ahí, y yo creo que antes también. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que es una figurita repetida, digamos. No logro entender por qué hoy día nos complicamos tanto. ¿O tú sí? ¿O estoy siendo muy naif? No tengo idea, tú sabes mucho más que yo de estas cosas, Nicolás. Mentira. Oye, yo creo que, o sea, si yo quiero tener buena relación con los partidos políticos, yo evidentemente voy a contratar de diferentes maneras a gente que me sirva para ciertas labores, que me entregue información para ciertas labores, que sea como también que entre en lugares, que me entregue datos, que me entregue puntos de vista. Y me imagino que Juan Andrés Lagos, por el tipo de dirigente político que es y con el espacio que conecta a la subsecretaría, cumplía un rol útil para el subsecretario. La Subsecretaría del Interior es un lugar donde se transa muchísima información. Yo creo, sí, bueno, sí, entonces, es un detalle. Yo creo que me imagino que debe haber cumplido un rol en ese sentido. Yo nunca he visto cuáles son los análisis que hay no sé, nunca me han llegado las minutas ni en Exante nada. En Exante viene un detalle mes por mes, la mayor parte son informes verbales, por lo que dice bueno, Exante. La conversa, si es que eso ocurría, no hay que mirarla en menos, no hay que mirarla en menos. O sea, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a conversar, entonces sabes quién está diciendo qué punto de vista para esto, es importante, ¿ya? Pero a mí como la lección que me queda, bueno, estaba viendo también acá cuánto se le pagaba por este trabajo, etcétera, etcétera, como 2,5 millones, algo así, si no me equivoco, por ahí. Sí, no. Pero es uno que dice que es lo que ha planteado Matías, hoy día no está Matías, pero que persistentemente, que es, si tú trabajas para el gobierno, ¿cuáles son tus obligaciones respecto de las opiniones que das para afuera y si eso le provoca problemas al gobierno? Se ha planteado mucho de eso, y que eso sería en parte la explicación de su salida, que al final es como una piedra en el zapato. Pero lo otro que a mí me llama la atención, y también un poco con lo que ha pasado con el alcalde Jadwe, que además está de cumpleaños hoy día, y que se están viendo temas de sus cautelares también en el día de hoy desde el punto de vista judicial, es que era algo que no conocíamos tanto, no era tan evidente en la época del presidente Guillermo Tellier, es cuáles son las facciones internas del partido y cómo se ordena eso. Y creo que es muy importante también cuando uno proyecta no solo la relación con el gobierno, sino las presidenciales que vengan. Y qué podría pasar ahí con una eventual candidatura del Partido Comunista, cómo se ordena el partido, cómo se ayorna el partido.
Eso como que me ha hecho pensar entre comillas, afer Juan Andrés Lagos. Sí, oye, y me recordaba a alguien, a propósito de lo que decíamos de los informes verbales, que yo los defiendo, digamos, pero acuérdate cuando se discutieron en el marco de las platas políticas, cuando cuando se hablaba de las boletas ideológicamente falsas, si alguien entregaba un informe que era solo verbal, se consideraba que las empresas tenían que justificar mediante documentos la existencia de estas asesorías. Entonces, claro, también es cierto que... Claro, lo que pasa es que también se presta para pagar por aire, es verdad. Para pagar por aire, sí. Oye, perdón, no me... Se podría prestar. Se podría prestar. Oye, me mandó alguien el artículo New York Times, en la columna de Thomas Friedman. Joe Biden is a good man and a good president. He must bow out of the race. O sea, es la que te acabo de leer, te leí a Friedman, te leí a Bruni. ¿Leíste el mismo titular? No, te juro que leí el mismo, pero te lo traduje. Ya, ok. Es que estoy como el traductor de ayer del debate. Claro, lo que pasa es que en castellano, como leíste tú, sonaba menos fuerte, digamos. Joe Biden es un buen hombre y es un buen presidente, pero tiene que salirse de la carrera. Tienen que sacarlo. Bueno, tiene que salirse. He must. Él tiene que hacerlo. Él debería salirse de la carrera. O sea, tiene que salirse. He must. Claro, he must tiene, claro. Sí. Tiene, es un... Pero tiene, claro, por eso es mucho más fuerte en inglés. Un imperativo. No, perdón, por lo mismo. Oye, pero volviendo, pero que me lo vi y me llamó la atención, claro, en el lenguaje original sonaba más fuerte. Oye, pero en esa lógica, lo del Lagos empieza a ser un síntoma de algo como un poco lo que tú planteabas, y quiero juntarlo con la bancada eléctrica. La bancada eléctrica no es nueva, entre paréntesis, existía en el Senado. Es en el marco de toda la discusión de esta ley. Desde el congelamiento de tarifa, desde la prohibición de cortes, de ahí viene, y en el Senado por lo menos la encabezaba y era muy activa la senadora Yasna Proboste. Era muy activa, y en ese entonces se planteaba en la necesidad de renegociar los contratos con las generadoras, fundamentalmente con las generadoras. Oye, a propósito de eso, me acordé tanto de ti, porque entrevisté ayer desde La Reacción a la senadora Rincón. Y ella está en la posición de renegociación de contratos. Y yo inmediatamente le dije, bueno, lo que había planteado el ministro Pardo acá a mediados de semana, en una entrevista que fue bien noticiosa, creo yo, con nosotros en el Hablemos, pero también sobre la estabilidad, hacer inversiones a largo plazo, las reglas del juego, toda esa conversación. Y ella me dice, no, ¿por qué las mineras pudieron hacerlo en su negociación con las eléctricas, planteando condiciones que para las eléctricas las hacían favorables? O decía, bueno, lo mismo el litio, por ejemplo, con Codelco, y hay formas, decía ella, en que uno puede renegociar los contratos, alargarle los contratos, ver cosas que a las eléctricas les pueden interesar, a cambio de permitir un precio más barato en este minuto. Sí, digo que no es la única, yo creo y veremos qué se acuerda en la mesa, pero... No, claro, lo que pasa es que una cosa es una renovación como la que aparentemente te plantea la senadora Rincón, y otra muy distinta es como la que se ha planteado, que es sencillamente decir, usted tiene que bajar las tarifas. Pero es un poco lo que conversábamos con el ministro Pardo, porque el ministro Pardo, él decía, bueno, pero si, por ejemplo, con las autopistas se renegoció. Bueno, por supuesto, se renegoció con las autopistas, con las concesiones de carreteras y urbanas. Y básicamente había un argumento para negociar, que era, mira, cuando se construyeron los contratos, el supuesto de tránsito era 10 y la realidad fue 100. Pongámonos de acuerdo en la mitad, y eso fue lo que se hizo. En este caso, los parámetros son mucho más objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos entonces a bajar las exigencias de inversión a la eléctrica. Las compañías estarían felices. Los contratos entre las compañías mineras y las compañías eléctricas, que efectivamente es cierto, se renegocian permanentemente, tienen que ver con cambios de condiciones que muchas veces a las generadoras les convienen.
en términos, por ejemplo, de no comprometerse a un determinado precio cuando no hay certeza respecto de la disponibilidad del recurso. Entonces, yo estoy obligado a entregarle a X dólares el mega a la compra. Entonces, ¿sabes qué es mejor? Dejémoslo al spot. Entonces, como el spot ahora está bajo, está bien, tú vas a pagar menos ahora, pero yo evito el riesgo de que si tengo algún problema de suministro, te voy a poder cobrar lo que corresponda, y muchas veces son buenos negocios para ambas partes. Pero te lo pongo al revés, Consuelo, ¿tú ves posible que alguien negociara o renegociara contratos como estos desde la buena intención, comillas? Desde la idea de decir, sí, entonces dejemos más abierto el tema para que si sube mucho el costo de generación, usted pueda traspasarlo, pero ahora como está más bajo, o puede pasarse más gente a ser cliente libre. Mira, yo la verdad que lo veo poco probable. Pucha, me quedan grandes los contratos. Si hay cosas difíciles en este planeta, la manera en que se establecen de hecho, esos contratos son realmente para gente... El propio mecanismo súper experta. El propio mecanismo este de las dos cosas que se juntan y que al final del día van a estar juntos, que uno la provisión de cortar la energía de suspensión de suministro que existió, y el congelamiento de tarifa. Todo eso también se financió por la vía de emisión de deuda que tomó el BID, es decir, las compañías en cierta forma han recibido una parte importante de esos recursos, no todas al mismo precio. Bueno, es muy complejo. Por eso que las soluciones simples no resultan ser tan simples, casi nunca. Pero el tema práctico, Consuelo, es que podríamos pasarnos toda la mañana, como tú bien dices, discutiendo de la posibilidad, la factibilidad del no, pero sin duda esto pasa por un tema político y como dijo el presidente ayer. El presidente dijo en Punta Arenas, yo por un resultado electoral, yo no voy a cambiar un principio o algo así, no sé exactamente, no tengo a mano cuál fue exactamente la frase, pero el problema es que la realidad es que muchos de los parlamentarios que están enfrentando en sus regiones elecciones municipales y que van a tener que enfrentar elecciones el próximo año, sí están pensando en la elección, y sí resulta muy bien hablar de que a la gente, a nadie le viene mal que le digan o que no le van a cobrar o que le van a bajar un precio. A nadie le viene mal. A todos nos queda bien, para que vamos a hacer una cosa por otra. Entonces es política. Y cuando un partido tan relevante como el Partido Comunista, en cabeza de la presidenta de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, la cuarta, quinta autoridad de la República, se pone en esta posición, hay un problema político muy serio, más allá del problema técnico, de si se puede compensar. Fue interesante cuando le preguntamos sobre eso al ministro Pardo el otro día, porque él dijo, bueno, ella siempre votó en contra de esto. Claro, pero ella no siempre fue la presidenta de la Cámara de Diputados. Pero no siempre, claro, por lo tanto no tenía el peso específico en virtud de su posición como presidenta de la Cámara, ¿cierto? Bueno, 8 de la mañana con 34 minutos. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education reconoció nuevamente a la Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Más información en aporte.unap.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. ¿Preparando una escapada para estas vacaciones de invierno? No olvides asegurar el arriendo del auto. Hazlo de forma rápida, simple y segura en Mita Rentacar. Cuenta con una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades. Cotiza hoy mismo en mita.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino a veces de jugar bien una mala mano. En Duna,
el escritor estadounidense Jack London. Duna, visiones y sonidos de tu mundo. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Inglés. That's an easy one, guys. What you're looking for is in Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl. ¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomoda a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl.
¿Sabías que el factor más importante para tu bienestar son tus relaciones interpersonales? Dedícales tiempo, tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. De una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Francisco Covarrubias, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, conocido columnista, ya alguien que... ¿Ya me va a decir columnista menor? ¿Ah? ¿Me va a decir columnista menor? Empezaste al tiro. No, es que pensé que ya se agrandó. Tengo claro para dónde iba. Conocido columnista, sí. Protagonista de algunas polémicas. Hace demasiados años. Protagonista de algunas polémicas. A ver, ¿cómo se ve Chile desde la perspectiva ahora del rector columnista y no menor, por cierto? ¿Cómo se ve Chile? Bueno, se ve de la misma forma desde rector o no rector. Yo creo que es un país que está como un poquito depresivo. Esa es la sensación que tenemos, porque además la generación que nos tocó vivir los mejores años, que fue un paréntesis en la historia, ¿cierto? Podemos hablar desde el 90 hasta no sé cuándo, 2010, sí. Donde sea. Fue un periodo inédito en la historia de Chile, particularmente virtuoso, que se dio por ciertas condiciones mundiales y locales. Pero eso no va a volver. Entonces hay una generación que vivimos algo que añoramos y que no va a volver. O sea, tenemos una cierta mirada con el retrovisor y eso creo que le juega un poco en contra. Y por otro lado, las nuevas generaciones, y lo hemos visto y es fruto un poco de lo que es este gobierno, con la vuelta a la utopía. Y creo que de alguna forma este gobierno se ha dado cuenta que entre la utopía y la realidad hay una enorme distancia. Ahora, se está empezando a producir unos clivajes bastante curiosos en que de repente 5 o 10 años de cohorte hacen cambios muy fundamentales. ¿Se puede, desde los mundos que te toca, se puede encontrar una diferencia entre la gente que hoy día tiene, por ejemplo, menos de 30 años y la que tiene entre 30 y 40? Te pongo un solo dato. El otro día conversando con alguien respecto a por qué muchas compañías habían llegado a las situaciones financieras en las que se encontraban a partir de la cantidad de años que se endeudaron prácticamente a tasa cero, y después cuando empezaron a subir las tasas, cómo se les empezó a complicar y no fueron capaces de tomar medidas a su tiempo. Un viejo personaje de la industria me dijo, es que la mayor parte de los gerentes de finanzas tienen menos de 45 años. Entonces nunca pagaron, nunca supieron lo que era pagar intereses, nunca supieron lo que era hacer un overnight. Sí. ¿Empieza a producirse esa diferencia? No, sí. Como anécdota, yo he hecho clase 25 años de historia del pensamiento económico, y durante un tiempo cuando tú hablas de inflación era como hablar de... A mí me ha pasado lo mismo. Claro, una cosa... no sé, de las cavernas, y de repente nos encontramos de vuelta con la inflación. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. De alguna forma hay una generación intermedia, que es la que representa este gobierno, que de alguna manera reivindica la utopía, y hay una generación, digamos, más abajo, que está relacionada con cosas pequeñas y donde se generan múltiples relaciones y eso explica, entre otras cosas, por qué la crisis de los partidos políticos, las crisis de las federaciones estudiantiles, pero detrás de esa crisis hay un montón de grupos pequeños, grupos organizados en torno a distintas cosas. Entonces, siempre es un poco grueso tratar de generalizar en toda una generación, pero yo creo que hay mucho de lo que tú dices. Y eso es, perdona que me quede, no era lo que te quería preguntar inicialmente, pero a propósito de la experiencia de ser profesor por tantos años y ahora estar de rector en una universidad, en la Adolfo Ibáñez, ¿con qué sensación te quedas respecto a esas generaciones más jóvenes? Yo soy un escéptico en términos generales en la vida, pero también tengo una cuota de optimismo. Y creo que esa mirada vieja de pensar de que hoy día a nadie le importa nada y que a los jóvenes no les interesa y que a mí me carga esa visión. Para hablar un poco de la universidad, si tú juntas a los estudiantes, y es lo que hicimos en el programa Artes Liberales, los juntas a discutir sobre temas relevantes, eso no está perdido, y la discusión que se genera es espectacular sobre quién debe gobernar, sobre la complejidad del ser humano, etcétera. Entonces,
catalogar de extrema indiferencia, catalogar es como una mirada muy de viejo, da lo mismo de la edad, pero muy de viejo de alma. Y yo creo que todas las generaciones tienen sus propias complejidades, pero al mismo tiempo no se ha perdido una esencia del ser humano. O sea, el ser humano sigue siendo de alguna manera parecido. A mí siempre me gusta. Pero cuando hablamos de esos grupos identitarios, está toda la discusión de la cultura woke y de la cultura identitaria. Sí, yo creo que ese es un gran tema como sociedad que tenemos, porque finalmente esa búsqueda del espacio seguro, yo creo que, entre comillas, ese espacio seguro es bien complejo, porque si el espacio seguro significa no discutir, si el espacio seguro significa cancelar, si el espacio seguro significa no ponernos a prueba, eso me parece que es muy negativo. Como sociedad, como personas, tenemos que enfrentarnos a las ideas que no nos gustan, tenemos que enfrentarnos a las ideas que incluso nos chocan, porque de esa manera podemos, por una parte, reivindicar nuestras propias ideas, pero al mismo tiempo nutrirnos del ápice de verdad que puede haber en la otra visión. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos que nosotros como sociedad tenemos que enfrentar. Esta concepción de espacio seguro donde nada me moleste. El otro día, yo tengo niños chicos, el otro día le mostré los viejos dibujos animados que veíamos nosotros, y todos tienen una gran advertencia inicial de que esto puede realmente chocar. Estamos hablando del gato silvestre. Esto puede chocar. ¿Como en YouTube? Francis, no, que tengo unos CD que encontré y aparece. Esto puede chocar. Y si uno ve 101 Dálmatas, la versión inicial, también sale esto es atroz. Entonces, eso que puede parecer una anécdota, sigue adelante y busca cancelar a Hume y busca cancelar a Aristóteles porque era partidario de la esclavitud, y busca cancelar a Rousseau por lo que dijo a las mujeres. Y Pablo Neruda está cancelado, y eso me parece muy negativo, porque nosotros tenemos que ir a reivindicar las luces y sombras y al mismo tiempo mirarlas críticamente para poder sacar lecciones que queremos sacar. Y perdona por lo obseso, respecto a la lógica de la cancelación, ¿hay una mirada distinta entre la gente de menos de 30 años y la gente de más de 30 años o las generaciones que hoy día están en la universidad? Yo creo que es posible que sí, porque ha sido una generación más nacida bajo el concepto de espacio seguro, que yo creo que ese espacio seguro es el que ha como fomentado y fortalecido eso. De alguna manera, las generaciones anteriores vivieron en el debate permanente, vivieron en la disputa permanente. Una vez que termina, digamos, esa disputa ideológica de la ideología, del marxismo versus el capitalismo, eso se va, y cuando reaparece con esta especie de cancelación. Y por eso que, a propósito de esta discusión de la humanidad, es tan relevante la humanidad, porque creo que la humanidad... Oye, perdona, Francisco, menciona aparte, me hizo pensar como el aviso que publicaron el fin de semana. ¿Sí? ¿Fue este fin de semana sí. o no? De la universidad. Viene otro que va a haber en la tercera. ¿En serio? ¿El mismo no, o hicieron esto a propósito de la respuesta? Es que encontré que era como... A lo de la humanidad. Sí, a propósito del debate de las humanidades y lo que decía Sebastián Edwards, que después salió a explicarse un poco, pero de que no había que financiar becas a humanidades al extranjero. No, pero era como las compañías, así como la Pepsi, cuando lo responde a, no sé. Sí, pues es que alguien me preguntó si Sebastián Edwards le habíamos pagado nosotros para que saliera a decir esto, porque puso el tema. Yo creo que es súper bueno, y todos sabemos que Sebastián Edwards es una persona súper sofisticada, y lo que dijo... En fin, a él le gusta también provocar, como a todos los columnistas, pero de alguna manera la humanidad lo que busca es precisamente lo contrario a la cancelación. O sea, debiera buscar lo contrario a la cancelación, es decir, someternos a lo que han escrito otros, a lo que han visto otros, someternos a las obras de arte, someternos a la música que hay, y sobre esa base poder construir las propias identidades, pero no tratar de cancelándola, porque de esa manera no podemos en el fondo enfrentarnos críticamente a ella. Y la humanidad no puede estar... Y hay un punto, pero hay un punto cuando alguien dice, bueno, uno no debiera financiar más becas de becas Chile de antropología o de periodismo, de cualquier cosa.
se van a enojar, de documental. Bueno, por eso dije periodismo, ya, porque. No, pero cuando dijiste la otra profesión. Bueno, puedo decir todas las que terminan en ología. Mira, déjame decirte dos cosas. Yo creo que no hay que menos, necesitamos más humanidades, pero no humanidades para los humanistas, que voy a decir al tiro por qué no, sino que más humanidades para los ingenieros, para los abogados. ¿Por qué? Esto viene desde el colegio. Los colegios cometen muchos colegios, de nuevo, no quiero generalizar, muchos colegios cometen la aberración de decir, acá están los humanistas y acá están los científicos. Eso es una aberración, porque además... Es una definición programática, entiendo. Pero eso es una aberración, porque además, ¿quiénes son los humanistas? Los que son malos para las matemáticas nomás, po. O sea, usted es malo para las matemáticas, es humanista, y como que eso te pudiera, o es malo para el fútbol, entonces mientras todos juegan fútbol, los humanistas es porque están en la biblioteca tratando de hacer pasar el recreo. Entonces, primera aberración, no hay esa diferenciación, porque Platón, que es el gran humanista, tenía un letrero en la entrada de la academia que decía que el que no sepa matemáticas que se aleje de aquí, y qué sé yo, bueno, hay miles de ejemplos, ¿cierto? Newton es humanista o es científico, Da Vinci, ¿qué? Entonces, primera aberración, separar esto entre científico y humanista. Y entonces, cuando tú ya separas desde el colegio en adelante, entonces consideras que las cosas de los humanistas son para los humanistas, que siempre son menos, y hay que dejarlo a un lado. Entonces, gastar plata en eso es absurdo. Nosotros necesitamos más humanidades, porque al final la humanidad es lo que busca es saber la complejidad del ser humano, y la complejidad del ser humano es para los periodistas, es para los ingenieros, es para los abogados, es para todos. Estamos llenos de contradicciones, y eso lo logramos entender a través de la filosofía, de la historia, de la literatura, y así lo han entendido las buenas universidades. Ahora, yo entiendo que Sebastián Edwards dice, bueno, es que hay una cierta captura de la humanidad. Eso es otro tema, y ese evidentemente es un tema que está fuera de esta discusión sobre la relevancia de la humanidad. Ahora, pero tú ahí planteas un punto que es interesante respecto a la caricatura que se hace, porque efectivamente cuando las humanidades son para los humanistas, es decir, habemos demasiados humanistas pensando solo en humanidades, empieza a despreciarse las otras ciencias, las otras técnicas, se empieza a despreciar la técnica como tal. Y entonces, empieza un proceso medio endógeno, si tú quieres, o una cosa bastante hacia adentro, que lleva a que entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de un humanista, parar las actividades durante mucho tiempo sea importante, porque lo que se está tratando de hacer es poner un punto, porque tal, por último seguimos leyendo, versus lo distinto que es una carrera que requiere entregar materia permanente. Estoy caricaturizando, pero ahí hay una lógica compleja también, ¿no? Bueno, por eso es que las humanidades y la ciencia tienen que cohabitar, y desde el punto de vista de la educación, estos son opciones, pero la opción que a mí me hace más sentido, y que le hace más sentido a las mejores universidades, es que la educación general tiene que convivir con la educación profesional. Porque hay una cierta endogamia, desde la ciencia, desde las artes, desde las humanidades, claro, y cada uno son endogámicos. Le habla a su público. Le habla a su público. Y le habla a su público. Entonces tienen que no se conocen, además. Y no se conocen, y tienen que cohabitar. Entonces, por eso me parece tan relevante. Cuando estamos de cara a un cambio tan trascendental, mira, yo siempre enseñaba a Smith, Smith escribe su libro La riqueza de las naciones en 1776, justo antes de la Revolución Industrial, justo antes, o sea, 20 años antes, y él ya se da cuenta que va a cambiar todo. Y uno en el libro lo puede ver, pero no sabe para dónde va a cambiar, no sabe cómo se va a mover la economía, cómo se va a mover el mundo de la empresa, lo vislumbra, pero no lo sabe. Hoy día estamos igual que en 1776, pero frente a un cambio mucho mayor. Y frente a eso, entonces, la pregunta es ¿qué hacemos en las universidades? ¿Cómo educamos en las universidades? Porque si no sabemos cómo van a ser las profesiones del futuro, cuáles profesiones van a haber, cuáles nuevas profesiones van a haber, entonces tenemos que tener una parte que sea profesional para, como quien dice, el mundo de la entrada al mundo profesional en los próximos pocos años, pero tiene que haber en el ejercicio general, de educación general, de algo que te sirva para todo, para todos, reflexión crítica, porque eso es permanente. Es como los deportistas hacen dos cosas, que sea un tenista ensaya los saque, pero también tiene acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico es lo mismo que hacen los futbolistas, es lo mismo que hacen los esgrimistas, lo que hacen todos. El acondicionamiento físico es el equivalente a la educación general. Entonces, ambas deben ir de la mano. Y lo que hemos tenido en Chile, pero no solo en Chile, en Latinoamérica en general, ha sido un desprecio por la educación general. Esa educación general ha sido de la mano del desprecio por las humanidades, y una excesiva profesionalización que ha terminado con los problemas que estamos viendo.
pero que sobre todo de cara hacia adelante escala muy mal. Probablemente no es el mejor sistema cuando pensamos en la educación superior. Yo también en lo personal soy una defensora del sistema college, creo que te da mucho más espacio, pero si uno tuviera un sistema como de base donde te hiciera una mejor combinación, además considerando la educación escolar también, que es tan deficitaria, pero sigo pensando en si no hay un punto, por ejemplo, en el financiamiento de los estudios en el extranjero, en las becas Chile. Si tú no quisieras también ser más dirigista desde el Estado, decir, bueno, voy a como subirle un poco el volumen a esto que yo creo que va a ser más relevante para el país, quiero que haya más profesionales perfeccionándose en estas áreas, que son áreas en las que nosotros vamos a estar apostando como país, por ejemplo. A ver, es que... es alimentar un leviatán. Es que el punto es quién dirige al que dirige. Esa es la pregunta. ¿Quién dirige al que dirige? La mano invisible. Tú sabes que en los colegios lo difícil que es encontrar hoy día profesores es impresionante. Matemática. Y en todo. O sea, si tú conversas con los colegios, no tienen profesores, porque los profesores no solo han bajado la cantidad de personas que entran a estudiar pedagogía, sino porque desertan muchísimo. Está lleno de profesores que manejan Uber o hacen otras cosas alejados de ese mundo. Entonces, uno puede hacer cierta apuesta y puede generarse, pero no es tanta la plata, digamos. O sea, yo si tuviera que ahorrar plata y fuera presidente de Chile, no lo voy a hacer nunca, buscaría ahorrar por otro lado. No creo que ahí está la solución al problema. Efectivamente, uno puede tratar de impulsar ciertos ámbitos, pero no a costa de los otros. Ahora, creo que hay una discusión, no quiero evitar esa discusión, hay una discusión sobre la captura de las humanidades que se ha generado en ciertos ámbitos. Eso es una realidad, pero hay que distingamos las dos cosas: la captura de la relevancia de las propias humanidades. ¿Y en el mundo académico cómo se combaten esas capturas? Porque existen mucho y son en cierta forma bien vistas. Sí, yo creo que el mundo académico tiene ese gran desafío, y esto es un problema mundial. Es un gran desafío cómo conversa, cómo se generan espacios de tolerancia, cómo se logra en el fondo en el disenso poder construir. Creo que es el gran desafío que hoy día tiene el mundo universitario, porque el tema identitario ha entrado también en la academia, en el mundo, y ese es parte de lo que trataba de resaltar, me imagino, Sebastián Edwards. Pero no, más humanidades, no menos humanidades. De todas maneras. Nosotros decimos más artes liberales, humanidades, más ciencia no aplicada, digamos, ciencia no aplicada, ciencia general. Oye, pero en ese sentido nos queda muy poco tiempo, queda 1 minuto y medio, pero el programa de artes liberales que ustedes plantearon, al revés de lo que se piensa, la Universidad Adolfo Ibáñez es una universidad bastante transversal en términos del origen. Ustedes tienen una cantidad importante de alumnos que vienen de la educación municipal y particular zonzonada, y de regiones también. Y de regiones, un porcentaje, ¿tenéis claro cuál es más o menos de regiones el 35% más o menos. Y de particulares zonzonados lo que pasa es que nuestras carreras las carreras de ingeniería comercial, que es muy fuerte en nosotros, en general es una carrera que estudian poco los estudiantes de colegios municipales y subvencionados, pero en términos generales excluida esa carrera es del orden del 30%. Claro, ¿y cuál ha sido la experiencia de exponer a estos contenidos? Ojo, porque aquí existe el mito que en los colegios grandes sí se ven las artes liberales y probablemente llegan bien parecidos en términos de nivel los alumnos de distintos orígenes. Yo creo que los estudiantes de todas partes llegan odiando la filosofía, odiando leer, estoy caricaturizando pero después de ser columnista tanto tiempo hay que poner un título, odiando eso. ¿Por qué? Porque han estado sometidos a llenos de rúbrica, lo hacen leer el Principito para después llenar una guía de 10 páginas, en ningún momento debaten, hablan, conversan, discuten, los llevan a los museos y los llevan a llenar guías también, entonces el cuadro cuándo fue pintado, cuántos colores tiene, pero en ningún momento se ponen a apreciar, a discutir sobre qué significa eso. Entonces creo que es bastante transversal. Hay muchas excepciones, pero en general es bastante transversal esa como aversión a este mundo, y por lo tanto no hay grandes diferencias, para nada. Nosotros este programa Artes Liberales lo hicimos en acuerdo con la Universidad de Columbia, con el apoyo de ellos, y teníamos dudas porque en Columbia están los mejores alumnos del mundo, y ellos nos instruyeron y nos instigaron a decir:
háganlo igual, porque esto les va a ayudar, y esto no es solamente para la élite, esto es para todos. Y claro, y uno ve cómo efectivamente tú juntas a los estudiantes, los sientas en una mesa, no tratas de pasarle materia y decirle que Platón nació en tal año, sino que vamos, ¿qué dice Platón respecto a tal punto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? ¿Qué trata de decir el autor? Y se genera una cosa que es muy virtuosa. Y ese virtuosismo no es fácil de medir en una competencia y en una rúbrica para que venga la superintendencia a decir, a ver, ¿qué aprendió? Porque no sabemos cuál va a ser el efecto de haberse leído, qué sé yo, La República de Platón para una persona que va a ser un gerente en 20 años más. No lo sabemos, pero sí tenemos un cierto acto de fe, que eso no es indiferente, y que esa discusión no es indiferente, y que eso lo está generando una forma de pensar sofisticada, con mayor plasticidad, etcétera. Y sobre todo importante mezclar a los estudiantes de distintas carreras, porque si no esos silos se van generando desde muy temprano en la universidad. Estamos súper pasados. Francisco Rubio, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando. No, gracias a usted por la invitación. Disculpa, información Muchas privilegiada. gracias. Consuelo, nos vemos voy a estar mañana mismo. ¿Y cuándo viene el aviso de la UAI? El domingo en la tercera. Ya, el domingo lo voy a buscar. Yo te lo consigo. Ya. Buenos días. Chao. Nos vemos. Chao, buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.